hablamos acerca de la efectividad del sacrificio. Vamos a compartir el texto sagrado. Vamos a compartir en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, un texto muy conocido, para que pasemos el texto hoy. En Efesios 2, la carta a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo 1. Vamos a tener la escritura en el nombre de Jesús. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Amén. Muy amable. Aleluya. Aleluya. El sacrificio de Cristo por los pecados de la humanidad fue efectivo. Y eso es lo que establece la Escritura cuando habla de que Él llenó las expectativas de la justicia de Dios. O sea, Cristo llenó las expectativas de la justicia de Dios. Significa que su sacrificio fue efectivo. Y cuando hablamos de efectividad se refiere a la capacidad de lograr resultados deseados. O sea, los resultados deseados fueron logrados por Cristo. Y esa es la pregunta. ¿Por qué tenía que ser Cristo? Interesante pregunta. Tenía que ser Cristo porque ninguna otra persona llenaba las expectativas. Ahora vamos a buscar. Usted se mire en un espejo cuando llegue a su casa, y además de recordar que todavía estás ahí, usted sabe que su imagen se va a proyectar en el espejo y usted va a ver algunas cosas que usted se va a detener a ver, y no tiene necesariamente que preguntarle al espejo algunas cosas que no le va a responder. Pero usted se da cuenta quién es usted realmente cuando usted se analiza, y usted puede descubrir cosas extraordinarias en usted que usted no se ha detenido para saber. Ahora, a partir de quién es usted, si usted logra conocerse, el ser humano se estudia poco, pero nosotros deberíamos estudiarnos un poquito más para conocernos. Si usted llega a conocerse a usted y luego llega a estudiar la Escritura y a conocer a Cristo, y entonces busca en la Escritura algunas escenas que Cristo vivió, y usted se dará cuenta que no fue tan fácil el asunto. Aleluya. ¿Qué escena podemos señalar que Cristo vivió que si la comparamos con nosotros nos quedamos cortos? Obsérvelo. Cuando está orando en el monte, hay una expresión interesante donde Él dice: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, le dice. Luego dice: no se haga mi voluntad sino la tuya, no se haga como yo quiero sino lo que tú has determinado. El texto dice que caían alrededor de él unas gotas pesadas de sudor que parecía como si fuera sangre por el peso, y lo que determinan es que se mezclaba sudor con sangre porque los vasos capilares se rompían. Ahora, usted se mira en un espejo y usted dice: wow, yo he podido en algún momento llegar hasta ahí por Cristo. Si hubiera sido yo, paso ese proceso, lo hubiera probado, hubiera yo sido eficiente, hubiera yo sido eficaz, efectivo. ¿Qué es lo que se ha determinado? Que la Escritura dice que Jesús es el postrer Adán. O sea que
Cristo viene a sustituir a Adán con el cuerpo de Adán y a derrotar a Satanás y sus servidores en el mismo escenario donde él había derrotado a Adán. Si usted ve a Adán, Adán era un hombre perfecto. No había en Adán pecado ni conocía el pecado y Satanás lo corrompió. ¿Podía alguien venir a la tierra a derrotar a Satanás en el mismo escenario donde Adán había fracasado? Podía venir, pero no iba a ser fácil. Se necesitaba alguien, primero, que no tuviera pecado. Y esa es la pregunta que deberíamos hacernos cuando nos miramos en el espejo. ¿Estoy yo limpio de pecado? La naturaleza es que bajemos la cabeza. Aleluya. Entonces, ¿quién podía llenar las expectativas de la justicia de Dios sino el santo? Ahora, el tan solo hecho de que haya sido investido para cumplir la misión no significaba que ya la había cumplido. Tenía que atreverse. Por eso que el escritor de los Hebreos dice que por cuanto era hijo aprendió la obediencia. Tuvo que obedecer. Por eso que dice: pasa de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Hay alguna otra manera para lograr los objetivos que no sea mediante lo acordado? Entonces la Sagrada Escritura dice que Cristo era como uno de nosotros. Y ahora nos volvemos a mirar en el espejo. Si Cristo era como yo y como tú, si era como uno de nosotros, entonces todo lo que nosotros tenemos en la naturaleza humana la tenía Cristo. Y la naturaleza humana, nosotros siempre nos basamos en las debilidades, no en el potencial. Pero ok, vamos a seguir basándonos en ambos, tanto en el potencial como en las debilidades. Pero había debilidad en Cristo. Y entonces Él se atrevió al desafío. Por eso se considera que el sacrificio de Cristo fue efectivo. Y se refiere a la capacidad de lograr resultados deseados con el equipo correcto que contribuye a alcanzar los objetivos. El Señor designó en la Trinidad de Dios la segunda persona de la Trinidad de Dios. En la predicación anterior vimos donde el mismo Jehová dice que Él llevó el pecado de la humanidad, que llevó nuestro castigo. O sea que en la naturaleza de Dios, el Hijo de una sustancia y de una voluntad con el Padre llevó mis pecados. El mismo Dios está cargando mis pecados. Entonces el equipo era el apropiado, el equipo correcto. Se alcanzaron los objetivos. ¿Cuáles eran los objetivos del sacrificio de Cristo? Que el ser humano tenga oportunidad libre para elegir. El sacrificio de Cristo trajo la libre elección. Antes no había libre elección, la gente no podía elegir. No había manera de que pueda elegir. Cristo abrió la oportunidad para que nosotros libremente podamos elegirlo a Él para ser salvos. No podíamos elegir a nadie porque estábamos condenados. Inclusive, aunque no es una expresión que se repite muchas veces, pero aparece en el Nuevo Pacto, que teníamos un acta que nos era contraria y que fue clavada y exhibida en la cruz. Significa que cuando Adán pecó, se levanta un acta espiritual donde se escriben cosas en el mundo espiritual, y que esa acta era contraria a los descendientes de Adán, por cuanto él le había entregado el control y el poder de su descendencia, y Cristo la arrebata y la publica en la cruz. O sea que el acta que se había firmado cuando Adán peca y que era contraria a nosotros, Cristo la arrebata, la lleva a la cruz para que ya no tengamos ningún expediente contrario, sino que sea una decisión personal de nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Si nosotros hablamos de efectividad, tenemos que hablar de la capacidad de lograr efectos deseados, esperados, con eficiencia
con validez, con capacidad, con fuerza y con poder. Por eso es que en el discurso de Juan el Bautista, en el principio, está diciendo: el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los violentos lo arrebatan. Porque el reino de Dios, a partir de que ya Satanás se da cuenta que su tiempo se está cumpliendo, entra en crisis. Entonces esa crisis que entra va a provocar violencia, y se requiere que el reino de los cielos sea para gente violenta. Y entonces usted comienza a analizar cómo fue sacrificado Cristo, cómo fue expuesto Cristo, qué pasó con el Señor, y usted se va a dar cuenta de esa realidad bíblica. El reino de los cielos sufre violencia. Satanás lo que quiere es destruir. Literalmente el texto dice que ha descendido a la tierra porque le queda poco tiempo. Está en un proceso de desesperación. Si vamos a ser efectivo en algo, debemos hacer bien las cosas, debemos hacerla correcta, de manera eficiente, eficaz, que esas cosas llenen las expectativas de aquel que nos llamó. Todo lo que el Señor había establecido para que Cristo hiciera, Él lo hizo, cada uno de ellos. Y si somos capaces de hacer un análisis personal en introspección hoy es un buen día para nosotros arrepentirnos, si es verdad que estamos haciendo las cosas como establece la Escritura que deberíamos hacerla. ¿Cómo la estamos haciendo? ¿Cómo estamos andando? ¿Y cómo Dios diseñó? Porque si Cristo llenó las expectativas de la justicia de Dios y su sacrificio fue efectivo y nos ha tratado de enseñar para que nosotros tengamos una vida apropiada y no estamos andando de esa manera, siempre que nos confrontan deberíamos arrepentirnos. Inclusive cuando Cristo nos está mandando un modelo de oración, está planteando que pidamos perdón por nuestros pecados cada vez que oremos. Ese es el modelo. O sea, que nosotros de alguna manera no vamos a andar de manera perfecta, sino que tenemos que vivir enmendando. Entonces deberíamos enfocarnos en esto. Tenemos que ver, para entender el sacrificio de Cristo, tenemos que ver los antecedentes. ¿Qué había antes del sacrificio de Cristo? Porque hoy nosotros venimos a la iglesia, aplaudimos, cantamos, nos hablan de Cristo, toda una maravilla. Pero antes del sacrificio de Cristo, ¿qué había en él? ¿Cómo andaban las cosas? ¿Qué esperanza tenía la gente? ¿Alguien está aquí hoy? ¿Sabes qué? El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, en el capítulo 3, él es capaz de hacer un análisis en retrospectiva de cómo estaba el mundo antes del sacrificio de Cristo. Él es capaz de llevarnos a ese escenario. ¿Cómo andaba la gente? ¿Cómo eran las cosas? Pareciera como si todo el tiempo fue como ahora. ¿Alguien está aquí hoy? Pareciera como si todo es así, de maravilloso, de interesante, pero no es así. Y él dice, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aleluya. Porque nos vendieron que los judíos eran santos. El apóstol Pablo, en un análisis en retrospectiva, hablando justamente del tema, él le dice que todos, usted tiene que leerlo, dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces la pregunta, ¿cómo es que los judíos estaban bajo pecado si eran el pueblo de Dios y Dios estaba tratando con ellos para que les sirvan, puedan conocer a Dios y dar a conocer a Dios a las naciones? Justamente la sencilla expresión para darnos cuenta que ellos estaban en pecado es que si Dios lo visita a usted a su casa
y usted no lo recibe porque usted no lo conoce, usted no es hijo de Él. Y todo el que no es hijo de Dios está en una condición de pecado. Ellos no recibieron a Cristo, ¿por qué? Porque no lo conocieron, no abrieron su corazón. Entonces estaban en una condición de pecado, independientemente de que muchos de ellos tenían la palabra, pero Cristo debía venir a morir por el mundo completo, por todos los pecadores, incluyendo los judíos y los gentiles. Entonces todos, dice Pablo, describiendo un análisis en retrospectiva interesante, todos están bajo pecado, tanto los judíos como los gentiles. Los gentiles somos nosotros, los que no somos descendientes directos de los judíos. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Oiga, ¿cuál era la condición antes del sacrificio? No hay solo uno justo. No hay uno solo que llene las expectativas de la justicia de Dios. Entonces el mundo estaba en caos, el mundo estaba en crisis, y se necesitaba que alguien se sacrificara, pero que lo hiciera de manera efectiva. No hay quien entienda, no hay uno justo, no hay quien entienda. Está diciendo, no hay una sola persona que entienda la revelación de la palabra de Dios. Esa es la condición antes de Cristo. Todo no es como ahora. No hay uno solo que tenga el intelecto libre y que pueda percibir, entender las cosas que son de Dios. Esa es la condición del mundo antes de Cristo venir. Hoy usted se encuentra en las iglesias, mucha gente inclusive profesan que creen pero no viven, saben, son hasta predicadores y maestros, pero no conocen a Dios, pero al menos conocen. Antes no era así, no era fácil. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Nadie buscaba a Dios. Todos eran inútiles en cuanto a buscar a Dios, en cuanto a responder a las cosas de Dios. No tenían la capacidad de las habilidades. Sus intelectos estaban siendo tomados por el enemigo. Los espíritus de maldad lo controlaban a la gente, a todos. Hoy controlan a mucha gente, pero no lo controlan a todos, porque hoy hay gente que sirve a Dios. Aleluya. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. No hay ni siquiera uno solo que haga lo bueno. Ese es un análisis interesante en retrospectiva, para que tengamos una idea de cómo andaba el mundo antes del sacrificio de Cristo. No había una sola gente que por su propia fuerza, por su propio deseo, le naciera bendecir a Dios ni servir a Dios. Entonces Cristo tiene que venir, tiene que entregarse. La única opción, la única salida. No hay alternativa, porque todos están perdidos. Todos están perdidos. De ahí que viene el sacrificio primario del Padre, que es entregar a su único hijo para que fuera a la cruz, para que fuera el sacrificio. El Padre entrega a su hijo para ser sacrificado, y él voluntaria cualquier cosa. Sin embargo, él sacrificó lo máximo, su propia vida. Y la lucha de nosotros, la lucha personal de nosotros con nosotros, es para enderezar cosas sencillas que se tuercen. Es para andar de manera correcta, es para aprender a confiar en Dios y depositar todo nuestro ser en sus manos y depender de Él. Nuestra lucha es por esas cosas pasajeras que se destruyen con el uso y que no tienen asidero en lo eterno. Ahí se basan nuestras luchas, nuestras discusiones, nuestros análisis, nuestros pleitos en los matrimonios, en la familia, en la relación con los hijos, con los amigos. Están basados en simplezas. Sin embargo, Cristo, siendo Señor creador, decidió redimir su creación. Él es antes de todas las cosas, no es un improvisado. Todas las cosas
son, son en Él y para Él, subsisten por Él. Él es el que sustenta. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y por eso es que le dan un nombre, recibe un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se debe doblar toda rodilla, porque Él es el que compra su iglesia. Nosotros le pertenecemos a Él, no le pertenecemos a un predicador o un pastor que en una congregación intenta apropiarse del deseo de la gente. Absolutamente. Alguien fue a la cruz y se entregó por nuestros pecados y pagó un alto precio. Y nadie, nada más puede dar nada por nosotros, porque ya le pertenecemos a Él. Y Él es la cabeza, Él es el Señor de la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Y márquelo ahí, el objetivo de su sacrificio: reconciliar consigo mismo todas las cosas. Y hoy nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él. Él por sí mismo no mandó a nadie, Él lo hizo. Por eso que la palabra dice: se hizo pecado. Cristo, Él mismo no mandó a nadie, no mandó un ángel. Tiene autoridad, podía mandar ángeles, no mandó ángeles, lo hizo Él directamente, porque había que llenar las expectativas de la justicia de Dios, porque había que ser efectivo en el sacrificio. No se podía tirar aventura, y ese sacrificio debía ofrecerlo a alguien que sea perfecto, que tenga autoridad, que esté consciente de lo que iba a hacer y el riesgo que se corría. No había más oportunidades, solo una. Y cuando usted tiene un puesto reservado, que tiene una sola oportunidad, usted no manda a cualquier oficial a resolver eso. Usted manda al que puede hacerlo. Y así funciona. Aleluya. Aleluya. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Para hacer la paz mediante la sangre derramada en la cruz. Ese grito de auxilio que nosotros decimos desde el interior de nuestro ser: yo quiero paz. La Escritura dice que eso tiene un precio, y que ese precio lo pagó Cristo para que tengamos paz. Y que la paz es la causa de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando yo soy declarado libre de culpa, yo comienzo a tener paz. Eso es lo que establece la Escritura. Es el resultado del sacrificio de Cristo en la cruz, que me trae consigo a mí protección de la justicia de Dios, y me declara libre de culpa, y eso me da paz, porque he sido justificado. Y entonces puedo tener paz en tercera dimensión: paz conmigo, paz con Dios y paz con mis semejantes. Y eso lo establece el sacrificio de Cristo. Ahí fue Él a la cruz también por esto. Vosotros también, que en otro tiempo erais extraños, y para que no se le olvide, yo no estoy aquí para recordarle su pasado, pero si usted se le olvida el pasado, usted puede repetirlo. Pero no olvide que usted era enemigo, usted era extraño, usted era enemigo de Dios en la mente. Nuestros pensamientos eran enemigos de Dios, por ende nuestras palabras y nuestra conducta eran enemigas de Dios. Y el Señor nos ha hecho amigos.
A veces estar sirviendo a Dios en una congregación se nos hace olvidarnos de cosas interesantes. Y a algunos se nos puede olvidar de dónde Dios nos sacó. Y en un tiempo prudente nosotros estamos haciendo cosas que pareciera como si no conociéramos a Dios. Yo no puedo olvidar de dónde Dios me sacó, no porque tenga miedo a regresar, sino porque fue muy profundo. Aleluya. Y si descuido mi vida, si me distraigo, entonces estoy menospreciando no solo el sacrificio, sino también el llamado y la obra del Espíritu de Dios en mí. El Señor es quien nos sostiene. El apóstol Pablo está describiendo quién es el que se sacrifica por nosotros. Dice que éramos extraños, haciendo malas obras. Ahora Él ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensible delante de Él. Oiga, ¿para qué? Nos ha redimido. Para presentarnos santos y sin mancha, irreprensible delante de Él. Mire qué desafío. ¿Alguien se atreve? Estamos llenos de manchas y dice que nos va a presentar sin manchas. ¿Qué significa? Que nos va a lavar. Va a lavar nuestra condición de pecado, nuestra condición pecaminosa. Va a quitar toda mancha. Nos va a presentar al Padre limpio. Pero ¿cómo nos alcanzó? ¿Cómo nos alcanzó el Señor a nosotros? ¿Cómo éramos? ¿Qué vida teníamos antes de conocer al Señor? ¿Quiénes somos hoy? ¿Hacia dónde nos está llevando? ¿Qué es lo que el Señor quiere con nosotros? Él se ha sacrificado y ha sido eficiente, ha sido eficaz. Ahora yo tengo que ser responsable. Dice, si permanecen fundados, firmes en la fe, aleluya, y en la esperanza. Nosotros necesitamos permanecer firmes en la fe y en la esperanza. La fe, ese concepto amplio y que comienza con la expresión de la fe salvadora, creer que solamente en Cristo hay salvación y que está fundado en el concepto de la revelación del Evangelio, como fe, como esperanza, como dependencia de Dios, creyendo a Dios con un lenguaje como de una gente que le ha creído a Dios y que está sirviendo a Dios y que tiene disposición para que algo pase en su vida y está arraigado y cimentado en Dios y que nadie lo mueve. ¿Para cuál es la verdad? ¿Qué tanto nos movemos nosotros? ¿Qué tanto nos movemos? ¿Qué tanto oscilamos entre la firmeza y la debilidad? ¿Qué tanto vagamos entre lo que creo y lo que no creo? ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Qué tan firmes son? Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué tan firme son nuestros pensamientos en función de Dios? Por eso cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios, él le dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La gente está conmemorando el sacrificio de Cristo y la gente no lo ha entendido todavía, y por eso lo conmemoran de una manera equivocada. Lo malo es que la iglesia le hace el coro a la gente. Por eso la iglesia tiene una deuda moral con la sociedad, porque la iglesia no le ha dicho la verdad a la gente. No le hemos dicho la verdad a la gente. Al no decirle la verdad a la gente no tiene quien le diga la verdad y hace lo que escucha. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fue para darnos vida, su sacrificio, para reconciliarnos con Dios, para restaurar la relación con Dios, en lo cual anduvisteis en otro tiempo. En otro tiempo ese era nuestro modo vivendi. Así era que andábamos antes. Cuando uno se concentra en la palabra, en la misericordia de Dios, y uno, ay Señor,
yo sí te agradezco que yo no me morí antes de conocerte. Porque mira, ay Señor, tú sí me guardaste del lío, porque si yo me hubiera metido en un lío de esos difíciles. Bendito es el nombre del Señor. Cuando nosotros nos concentramos en quiénes somos hoy, lo que Dios hace y de lo que nos ha librado, uno se queda como Señor. Y esos momentos son tan interesantes, que es como si nos están dando un chance a nosotros para que nosotros enmendemos cosas, porque el Señor todavía no ha terminado de trabajar en nosotros. Eso significa que continuamente está trabajando y siempre tenemos que enmendar cosas, pero deberíamos hacer una parada para enmendar cosas cuando recordamos: el Señor me guardó, no me dejó caer, me dio un chance para servirle. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera muerto antes de? ¿Dónde estaría hoy? O sea, todo eso lo analizamos. Estábamos muertos en delitos y pecados, éramos prófugos de la justicia de Dios, anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ojo con eso, porque aún hoy en las iglesias hay gente que sigue la corriente del mundo. Por eso están cansados, porque están siguiendo la corriente del mundo. Y la corriente del mundo es impetuosa y ahoga, desespera, traiciona, quita la paz, quita la esperanza y nos retrocede al punto anterior, o peor que el anterior. No sigan la corriente del mundo. La corriente del mundo es peligrosa. Esa corriente está diseñada por el infierno para satisfacer necesidades temporales que no tienen asidero en lo eterno, que son momentáneas. Además, usted ni siquiera sabe cuándo se va. Y eso no quiere decir que sea pesimista, porque los hijos de Dios ni son irresponsables ni son pesimistas, ni viven francachela. Los hijos de Dios son responsables y se saben administrar, pero no andan siguiendo la corriente que Satanás ha creado mediante el mundo, sino que se dejan dirigir por Dios, siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Bien claro, el príncipe de la potestad del aire. Está hablando el que gobierna el mundo, que gobierna desde el infierno, refiriéndose a Satanás y a sus servidores. Él era que nos gobernaba a nosotros antes. Si alguien me hubiera dicho a mí que Satanás me gobernaba, fácilmente nos íbamos a los trompones. Pero esa es la verdad. ¿Cuándo me doy cuenta? Cuando vengo a la palabra. ¿Alguien está aquí hoy? Por eso usted no le puede estar diciendo a la gente por allá afuera: no, que a ti te dirige Satanás. No le diga eso, porque usted lo que está buscando es pleito. Ahora usted se dio cuenta, usted tiene que dejar que la gente se dé cuenta. Y la palabra lo cita, y yo la cito hoy porque así lo dice la palabra: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia están en las iglesias y fuera de las iglesias. Y todo el que es hijo de desobediencia, el espíritu que opera en ellos es el espíritu de Satanás. Y eso es lo que está diciendo el texto. Lo dirige, opera, es como un títere, es un esclavo. Esté dentro o fuera de la iglesia, es un esclavo. Y Satanás hace con él o con ella lo que quiere hacer. Y entonces la efectividad del sacrificio fue para cambiar el proyecto y que la gente tenga libertad de elección. El que quiere dirigirse por Cristo tiene chance, y el que no quiere a Cristo tiene chance. Pero antes del sacrificio no había oportunidad para eso, no había chance para eso. Deberíamos sublevarnos, porque esa es la única manera de poder salir del gobierno del mundo y del infierno. Sublevarnos. A la buena no se sale, con cariño no se sale. Hay que sublevarse y hay que decirle al príncipe de la potestad del aire:
hasta aquí. Tú no me gobiernas más. Yo prefiero que me gobierne mi Señor, que se ha entregado por mí en la cruz del Calvario, que me ha redimido, que me va a justificar, que me va a dar paz. Usted tiene que sublevarse, tiene que tener rebeldía, y ese es el concepto. Sufre violencia el reino de Dios, y solamente los violentos la arrebatan. Los pasivos se quedan ahí porque tienen miedo, son cobardes. La vida que han tenido hasta ahora, no quieren una vida diferente, quieren seguir maquillando esa vida, no quieren una nueva, no quieren una vida interesante, no quieren vivir en las promesas que Dios ha hecho, se resisten. Y por eso cuando llegan a la iglesia entran en la religión para no tener ningún compromiso con Dios, sino que se la pasan ahí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Eso es lo que dice. Éramos en naturaleza hijos de ira. Estábamos bajo la ira de Dios porque éramos prófugos de la justicia de Dios. Nos habíamos levantado contra Cristo, quien se había sacrificado por nuestros pecados, y no teníamos nada que ver con Él. El hijo de ira es el hijo de condenación, el hijo para castigo. Y esa es una opción que a partir del sacrificio de Cristo la gente puede elegir. No es la mejor opción, pero la gente libremente puede elegir lo que quiere. Ahora Dios quiere que elija lo bueno, y la palabra que damos es cómo salir de la ira de Dios, y se sale por medio del arrepentimiento, por medio de entregar su vida a aquel que ya la entregó por ti. Y no es ni difícil, porque si ya alguien hizo algo por mí, hasta para probar yo puedo intentarlo. Aleluya. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y el apóstol Pablo
nos transformará a nosotros y también nosotros tendremos la oportunidad de vivir para Dios conforme a su diseño. Si Cristo nos resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. ¿Qué es lo que establece la Escritura? Hoy que se conmemora la resurrección de Cristo, lo que la Escritura está diciendo es que la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe. Y para que un sacrificio sea efectivo, ojo con eso, requería que no se quedara muerto. Si usted busca en la Escritura, usted no deja de hablar de Abraham, pero Abraham no resucitó. Los profetas no resucitaron. Pero cuando usted habla de Cristo, usted no habla como un profeta. Usted habla como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y la efectividad del sacrificio estaba marcada en que Satanás no pudiera quedarse con nada de él, que la vida no pudiera quedarse con nada de él, que la muerte no pudiera quedarse con nada de él, sino que él saliera. Y entonces la Escritura habla de su resurrección, de su levantamiento de entre los muertos, donde no quedó absolutamente nada. Y esto nos dice a nosotros que el sacrificio de Cristo fue efectivo. Aleluya. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Está diciendo, nosotros no tenemos fundamento alguno si Cristo no se levantó de los muertos. Porque si Cristo no se levantó de los muertos, entonces no fue efectivo su sacrificio. Usted puede ir a cualquier tumba y ver a los muertos allí, los cuerpos tirados allí. Ahora en el de Cristo usted no lo va a encontrar, porque su sacrificio fue diferente. Él decidió poner su vida y volverla a tomar, porque Él es el Santo de Dios, que no había ninguna maldad en Él, no tenía la necesidad de ofrecerse, pero se ofreció por nuestra condición. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si Cristo no resucitó, entonces nosotros somos falsos predicadores. Oiga cómo le llama la Escritura: falso testigo de Dios, que anunciamos cosas que no son verdades. De manera que lo que hace efectivo el sacrificio de Cristo es que se haya ofrecido por nuestros pecados y se haya levantado entre los muertos. Que la muerte no se enseñoree de él y que su cuerpo no vea corrupción, que no se destruya. Si no hubiera sido así, entonces no estuviéramos hoy hablando de sacrificio perfecto. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Está diciendo el texto, todavía permanecen en sus pecados si no fue efectivo el sacrificio de Cristo en su resurrección. Tuviéramos todavía la carga sobre nosotros. Usted sabe, la carga que produce el sentirse pecador no solo es un remordimiento, no solo es un acuse de conciencia, sino también es la culpa, vergüenza, el miedo que se produce en nosotros. Y usted se da cuenta que usted es libre de ese pecado, porque usted no tiene miedo, no tiene vergüenza, no tiene culpa, no tiene acusación de conciencia, sino que usted siente que ese peso se lo quitó el Señor. Aleluya, aleluya. Y si fuera así, entonces Cristo no hubiera hecho un sacrificio efectivo, entonces todavía usted sintiera remordimiento de conciencia, culpa, vergüenza, miedo. Y dice que somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
¿Por qué? Porque andamos predicando una mentira como si fuera una verdad. Sin embargo, la Escritura establece: Él se levantó de entre los muertos, que su sacrificio fue efectivo. Permítame hoy cerrar esta predicación. Usted tiene que hacer un ejercicio para saber cuándo usted está haciendo un sacrificio efectivo. Ha de suponerse que somos servidores de Dios y que ya Cristo se ha sacrificado por nuestros pecados para ser salvo. Así que nunca le pida al pastor que se sacrifique por usted para usted ser salvo, porque no es necesario. Ya Cristo se sacrificó. No vaya usted a sacrificarse por nadie para que sea salvo, porque no es necesario. Ya Cristo se sacrificó. Así que usted tiene que saber cuáles son sus exigencias. Porque si usted me exige a mí más de lo que yo debo dar, le voy a decir: no, pero ya Cristo lo hizo, papá. Si el de Cristo no es suficiente, el mío ni significa. Ahora, eso no significa que yo no pueda hacer un sacrificio para ayudar a alguien. Yo puedo hacer un sacrificio, y puedo hacer un sacrificio, o debo hacer un sacrificio, para agradar a Dios. Ahora, esto es interesante. ¿Qué cosa tú tienes que sacrificar para agradar a Dios? Alguien una vez dijo: cásenme las zorras, las pequeñas, porque me echan a perder la viña y está en cierne. Ese fue capaz de decir que ni siquiera eran cosas grandes, extraordinarias, sino pequeñas. Es posible que el sacrificio que muchos de nosotros tenemos que hacer no tiene que ser tan grande, pero sí hay que hacer algún sacrificio. Ahora, tú tienes que ser efectivo en lo que vas a hacer. ¿Qué le parece hacer un sacrificio a medias? Hacer el sacrificio y al final tampoco tenga ningún sentido. Eso no es efectivo. Lo efectivo es aquello que usted está consciente que debe hacerlo y utiliza los medios apropiados en el tiempo apropiado y consigue los objetivos. Entonces, no pierdas oportunidades. Cristo fue efectivo y quiere que nuestro sacrificio hacia Él sea efectivo. Ahora, hay 3 áreas importantes que no puedo dejar de decirle hoy antes de cerrar la efectividad del sacrificio, en la que nosotros tenemos que hacer sacrificio y tenemos que comenzar a trabajarlo y a identificarlo. Número 1, tenemos que hacer sacrificio de nuestros pensamientos. Si usted no aprende a sacrificar pensamientos, entonces usted no va a poder aprender a controlar su lenguaje ni su conducta. Porque usted y yo somos lo que nosotros pensamos, eso es lo que hablamos y eso es lo que somos. Entonces nosotros tenemos que aprender a sacrificar. Y entonces en el día de hoy vamos a abrir una hoguera y usted tiene que ser responsable con usted. ¿Qué cosa usted tiene que sacrificar? ¿Cuáles son los pensamientos que están traicionando su relación con Dios y que están influenciando su vida personal y espiritual y que usted tiene que sacrificar? Porque posiblemente usted lo que dice que es, en su mente usted no lo es. Y usted tiene que comenzar a hacer en su mente lo que usted dice que es, y lo que usted sabe que es, y lo que Dios ha dicho que usted es. Igualmente, tenemos que erradicar para siempre expresiones de nuestro lenguaje que no tienen nada que ver con Dios ni con su naturaleza, y que hay que sacrificarlo, y hay que ir a la hoguera, y hay que ir de manera consciente y voluntario, y debe ser erradicado para siempre. Y no es verdad que somos esclavos, porque el Señor nos ha hecho libres. Y no es verdad que tenemos que decir eso siempre. Y no es verdad que es imposible romper con eso. Se puede. Y tenemos que llevar a la hoguera pensamientos, palabras que no se corresponden con la investidura de hijo de Dios, y que salen en momentos especiales para identificarnos que no somos lo que decimos que somos, y que deberían producir vergüenza
Deberíamos sacrificarlo hoy. Usted tiene que cambiar su lenguaje. Usted tiene que hablar como un hijo de Dios. Tiene que hacer sacrificio. Usted tiene que sacrificar conducta desaprobada que usted sabe que no van con usted. Y no es verdad que usted se va a pasar la vida entera en eso. Va a pasarse la vida entera en eso. Hay un día que nosotros tenemos que producir rompimientos. Y el reino de los cielos sufre violencia. A partir de la predicación de Juan el Bautista. Y solamente los violentos lo arrebatan. Si seguimos pasivos, añoñando conducta desaprobada, palabras, pensamientos que no se corresponden con los hijos de Dios, no vamos a hacer sacrificio apropiado. Debemos hacer sacrificio para siempre, borrando inclusive cosas que no deberían volver a llegar ni a nuestra mente, ni a nuestro cerebro, ni a nuestras vidas. Siendo responsable, identificando, porque si nosotros hablamos del sacrificio de Cristo y somos capaces de enalborar su sacrificio y de bendecir su nombre extraordinario por lo que se ha sacrificado por nosotros, el día que a mí me toque hacer un sacrificio, yo debería hacerlo eficiente, eficaz. Ya la gente que está cerca de nosotros quiere vernos viviendo y hablando diferente. Sea capaz de ir a la hoguera en el día de hoy y de entregar esas cosas que hay que entregar. Hay que entregarla. Y no la arrastre más, que eso ni siquiera es suyo ni le pertenece a usted. Señor, gracias en el día de hoy. Gracias por tu misericordia. Gracias por darnos investidura de hijos tuyos. Gracias por hacer un sacrificio, Señor, de esa naturaleza extraordinaria por mí, negándote a ti, a tu naturaleza, a tu comodidad, para hacerte como yo. Y habiendo sido como yo, yendo a la cruz, Señor, y derramar toda tu sangre, y que tu cuerpo sea herido para perdonar mis pecados. Eso es demasiado grande para mí, Señor. Estoy tan agradecido que tú lo hayas hecho por mí. Ni siquiera yo sería capaz de hacerlo por mí. Pero tú me amas tanto a mí más que a mí mismo, Señor. Y has hecho un sacrificio eficaz por mis pecados. Y no tengo la necesidad de nada más, porque tú has llenado las expectativas de la justicia de Dios. Y puede transformar nuestra cosmovisión. Puede transformar nuestro espíritu. Puede enderezar lo torcido en nosotros. Queremos hacer aquello que tú has determinado y ser como tú has dicho que podemos ser. Valoramos tu sacrificio, Señor. Enséñanos a vivir para ti y amarte con todo nuestro ser, para que tu gracia abunde en nosotros. Muestra tu gloria en esta casa. Transforma, guía, perdona, santifica. A tu nombre gloria, Señor. Gloria a Dios. Dios lo bendiga.